ver de que no es una situación en la cual competa solo a la persona que se encuentra en esa realidad, sino de que hablamos de una situación en la cual nos involucra a todos. Involucra mucho al entorno social y a la realidad particular en la que se encuentre la persona. Hoy vamos a avanzar un poquito más, si bien habíamos aclarado que no todas las discapacidades eran iguales, cada discapacidad presenta una realidad única que tiene que ver también con la realidad de la persona. Pero sí habíamos visto a grandes rasgos una clasificación, ¿se acuerdan la imagen de los paragüitas? Una clasificación sobre los diferentes tipos de discapacidad. Hoy vamos a ir avanzando un poquito, conociendo esas realidades, esos cuadros, y por ahí dotándonos de algunas herramientas en el modo de vincularnos con las personas que presentan estas realidades. Hoy particularmente vamos a hablar de lo que es la discapacidad motriz y de lo que es la discapacidad sensorial, ¿sí? Conociendo por ahí un poquito de generalidades y, como les decía, sobre todo que ustedes se puedan llevar algunas herramientas para pensar el modo de cómo va a ser nuestra práctica en relación a las personas con discapacidad. Vamos a comenzar con lo que es la discapacidad motriz, ¿sí? Vamos aclarando algunos conceptos. Discapacidad motriz, que muchas veces también se refiere como discapacidad motora. ¿Se acuerdan que cuando al principio hicimos esta lluvia de ideas de qué era la discapacidad para cada uno? Muchos lo representaban con una dificultad motriz, una dificultad motora. ¿Y esto a qué hace referencia? Claramente la discapacidad motriz, este término nos relaciona a lo que es el movimiento, ¿sí? Usted recién se dice motora, motriz, se puede decir de ambas formas. Tal vez conceptualmente el término motriz, la palabra motriz, es lo que englobaría más bien otras cuestiones más completas en la persona, y lo motor está plenamente relacionado específicamente al movimiento. En cambio, motriz hace relación a una cuestión del movimiento en relación al aprendizaje, a las capacidades de la persona. Pero se pueden utilizar ambos términos y ambos términos están correctos. Cuando se habla de discapacidad motriz, hablamos de cualquier tipo de alteración que pueda presentar la persona que lo lleve a limitarnos la capacidad de movimiento, ¿sí? Movimiento a la hora de pensar en los desplazamientos, movimiento a la hora de pensar lo que es la manipulación, movimiento inclusive a la hora de pensar la comunicación, porque nosotros, nuestro aparato fonador, si bien lo que escuchamos es un sonido, pero lo que provoca el sonido y el modo de las articulaciones son puros patrones de movimiento, ¿sí? Por lo tanto, la motricidad también interviene en lo que es, por ejemplo, la comunicación en lo que es el aparato fonador. E inclusive, fíjense hasta dónde va el movimiento en esta función tan básica y automática que es la respiración. Estas limitaciones que presentan las personas en estos más diferentes rangos de movimiento llevan a que pueda vivenciar limitaciones en todo lo que es su desarrollo personal. Piensen, ¿se acuerdan en esto de las dimensiones? Las actividades propias del hogar, la posibilidad de alimentación, de desplazarse, de ser más o menos autónomo, o a nivel del desarrollo social, en este punto de cómo vincularnos con los otros, ¿sí? Obviamente hay diferencias en cómo se van dando, ¿no?, estas limitaciones. Hay personas que pueden presentar muchas limitaciones en el movimiento, y hay personas que presentan muy pocas limitaciones que pueden ser compensadas de otra forma y realmente no presentan fallas a la hora de funcionar en los diferentes ámbitos de la vida.
Sí, es una realidad que estos cuadros que se refieren a lo que es la discapacidad motriz muchas veces presentan alteraciones a nivel esquelético. Los músculos, ya sea de que tengan mucho tono o poco tono, ¿sí? Puede haber también alteraciones esqueléticas a nivel de los huesos, en las articulaciones, o tal vez no hay nada a nivel físico evidente, a nivel, digamos, del aparato motor, pero sí el daño puede estar en el cerebro, ¿sí? En el cerebro esta computadora tiene distintos sectores encargados de distintas funciones. En una de sus áreas se instalan particularmente todos los patrones de movimiento. A veces hay algo que ha provocado un daño, una lesión en esa zona del cerebro y provoca que, a pesar de que el aparato del movimiento esté perfectamente, los esqueletos, los músculos, todo perfecto, sin embargo haya fallas en el movimiento, ¿sí? O sea, a pesar de que, fíjense que las dificultades se encuentren en diferentes partes del cuerpo o no aparentemente aparezcan en el cuerpo, sin embargo, igual podríamos seguir hablando de discapacidad motriz siempre y cuando presente una limitación en su capacidad de movimiento, ¿sí? Hay que pensar de que hay distintos tipos de movimientos. Vieron que por ahí nosotros, y capaz que ustedes les sea como habitual escuchar, hay movimientos gruesos que tienen que ver con movimientos amplios, caminar, bailar, saltar, y movimientos finos que tienen que ver, por ejemplo, con el uso de la mano, con el tomar un lápiz, con el poder, no sé, agarrar una semillita y guardarla en un lugar. Y algo muy fino es, por ejemplo, nuestra posibilidad de pronunciar, ¿sí? La articulación es algo muy fino porque nuestra lengua va poniendo y ubicándose en ciertos puntos que, junto a la musculatura de los labios, van provocando diferentes sonidos. Entonces, estos rangos de movimiento que pueden estar alterados son bastante variados y también van a ir cambiando de acuerdo a la realidad de cada persona, ¿sí? Lo que sí viene bien aclarar era esto, ¿sí? De que a veces las dificultades físicas están concretamente en el físico, en los músculos, en la articulación, fallas a nivel del esqueleto, bien, o en las dificultades que no cuenten con un miembro, pero no hay falla a otro nivel del sistema nervioso, ¿sí? Claramente las fallas están en este aparato motor que es lo esquelético. Y otras veces, como les decía, el daño se encuentra claramente en el nivel del cerebro y uno no va a observar nada a nivel físico, sino simplemente limitaciones en la función. Por ahí, a modo general, como decíamos, hablar de discapacidad motriz y las otras clasificaciones son a modo de paraguas, ¿sí? Dentro de esos paragüitas hay diferentes realidades, diferentes cuadros que van a estar enmarcados en lo que es la discapacidad motriz. Todos son discapacidad motriz, ¿por qué? Porque todos provocan una limitación en el movimiento. Pero las causas, el porqué e inclusive los cuadros concretamente son cuadros diferentes, ¿sí? No todos son iguales. Por ejemplo, muchas causas de las discapacidades motrices tienen que ver con causas genéticas. Esto se refiere a lo que traemos a nivel hereditario de mamá y de papá, o pueden tener alguna causa congénita, que es en el momento de el desarrollo embrionario, cuando el bebé aún está en la panza de mamá, en todo lo que es la gestación, o puede ser adquirida, ¿sí? Adquirida se refiere a todo esto de que puede ser provocado por un traumatismo, un accidente o una enfermedad que suceda posterior a lo que es el nacimiento, ¿sí?
Hay muchas causas en esto de que puede estar provocada por algunas infecciones, bacterias, traumatismos inclusive, pero en la mayoría de los casos los orígenes no se conocen. ¿Por qué? Porque a veces no se las dificultades o las limitaciones se van viendo a lo largo que el niño va creciendo, en el caso que haya nacido con una dificultad, y entonces no se tiene todo el registro de qué es lo que pudo haber pasado. Por lo tanto, terminan siendo realidades en las cuales la causa termina siendo desconocido, y esto causa bastante desconcierto a las familias porque tratan de buscar una explicación a todo y a veces médicamente no se la pueden hallar. ¿Sí? Esto es muy común en todo lo que son las discapacidades motrices. Sí, algo para que tengan en cuenta ustedes, sobre todo cuando puedan estar en contacto con personas con discapacidad motriz, es que no todos los cuadros pueden considerarse como permanentes. ¿Sí? Por ejemplo, les doy el ejemplo, ver una persona en silla de ruedas, no porque esté en la silla de ruedas implica que va a estar toda la vida en la silla de ruedas, ¿sí? Porque tal vez la realidad de su discapacidad lleve a que solamente utilice la silla de ruedas un tiempo como un apoyo que necesita en este momento y después con rehabilitación, con los procesos de habilitación, pueda recuperar su movilidad y su independencia. Por lo tanto, es importante que vean de que todo cuadro, a pesar de considerarse discapacidad motriz, puede ser en algunos casos temporales y sí en otros que son permanentes, sobre todo cuando hay ya un diagnóstico concreto y un daño sobre todo a nivel cerebral. Por esto me interesa poder compartirles porque se escucha mucho a la hora de hablar o de tal vez dirigirnos a las personas con discapacidad motriz. Esto de que decir a ver si es una cuadriplejía, no es una hemiparaplegia, es una... Y empezamos a hacernos una ensalada con todos estos términos y tal vez no sabemos a qué hacemos referencia cuando hablamos de esa forma, ¿sí? Estos términos, ¿de dónde vienen en realidad? Y lo que nos tratan de indicar es, ¿no? ¿Qué tiene la persona? ¿Sí? Por ejemplo, primera diferenciación que ustedes pueden escuchar es entre parálisis y entre paresia. Parálisis, así como la palabra nos lo representa, habla de un impedimento de movernos. No nos podemos mover. Eso es una parálisis. Y la paresia habla de un movimiento limitado, pero hay posibilidades de movimiento, pero este está bastante incompleto el patrón, o bastante costoso, bastante reducido, ¿sí? Por lo tanto, en este punto se habla de una paresia, ¿sí? Por lo tanto, las parálisis hablan de una dificultad total en el movimiento, una imposibilidad de movernos, y las paresias hablan de limitaciones, unas limitaciones en el rango de movimiento, ¿sí? Una reducción en la posibilidad de movernos. Y sí, en esto de los monoplegia, hemiplegia, como ven ahí, o paraplegia, cuadriplegia, lo que va relacionando y lo que nos va diciendo en los términos es dónde está la mayor limitación de la persona en relación a los miembros superiores, miembros inferiores. Por ejemplo, si ustedes escuchan la palabra hemiplegia o hemiparesia, ¿sí? Que por ahí es muy común, sobre todo en aquellas personas que utilizan bastón o que utilizan un andador, la hemiplegia, la hemiparesia, hace referencia a que hay una mitad del cuerpo que está afectada. La otra mitad tiene toda la movilidad y las sensaciones en condiciones, pero la otra mitad del cuerpo sí presenta limitaciones. ¿Qué vamos a ver? Personas que capaz que sí se pueden desplazar
desplazar, como les digo, con un bastón, con un andador, pero que claramente no pueden manejar la mitad de su cuerpo. Un brazo, arrastrar una pierna, no pueden abrir la mano de ese lado, e inclusive se puede ver estas hemiplejías o hemiparesias en el rostro, ¿sí? Justamente porque como está afectado solo un lado, todo lo que es la musculatura del rostro también termina afectado. Y vamos a ver tal vez que son muy poco expresivos, ¿sí? O que pueden sonreír de un solo costado, o una forma de hablar como que no abrieran la boca, ¿sí? Claramente porque presentan esta hemiplejía. Las personas que, por ejemplo, presentan una paraplejía, una paraparesia, implica que están afectados los miembros inferiores. Las personas parapléjicas son aquellas que solemos ver en sillas de ruedas, ¿sí? Solemos ver en sillas de ruedas justamente porque no pueden utilizar los miembros inferiores para los desplazamientos. Pero los vemos que son muy hábiles y capaces en todo lo que es su motricidad de la cintura para arriba. No presentan dificultades para comunicarse, ¿sí? Es muy difícil que haya dificultades en la comunicación a causa de esta discapacidad motriz y tampoco hay limitaciones en el uso de las manos, ¿sí? Son muy hábiles en el manejo de herramientas, de elementos, así que no hay mayores dificultades. Claramente, la limitación está en lo que son los miembros inferiores. Y el término cuadriplejía, cuadriparesia, o tal vez se lo escuchen como tetraplejía, ¿sí? Hace referencia a que en estos casos están afectados los 4 miembros. Los 2 miembros superiores, los 2 miembros inferiores, y la posibilidad mediana de movimiento que va a tener esta persona va a ser tal vez del cuello hacia arriba, ¿sí? Sí, limitado. Ustedes imagínense que debajo de nuestro cuello nosotros tenemos todo el aparato respiratorio, el abdomen, que claramente colaboran a la hora de la respiración y sobre todo del habla, ¿sí? Entonces ellos sí presentan dificultades en esta posibilidad también de moverse. Son tal vez las personas que también vemos que se movilizan y que necesitan de una silla de ruedas, o muchos, al no contar con estas sillas que necesitan muchos apoyos, muchos sostenes, porque la persona no puede solamente permanecer sentada, sino se caería. Son personas que generalmente están postradas, ¿sí? Están en sus casas, pasan mucho tiempo acostados, y sus posibilidades, sobre todo de movilización, son muy limitadas. Suelen estar más bien en lo que es su hogar, ¿sí? Sobre todo aquellas personas que no cuentan con muy buenas sillas posturales que puedan colaborarlos, o con los sistemas propios de comunicación que les permitan vincularse con el resto, ¿sí? Son personas que de por sí van a necesitar mayor nivel de asistencia física sobre todo, ¿sí? Pero bueno, estos términos, como les decía, más bien no nos hablan de que todas las discapacidades motrices son iguales, sino cuando ustedes lo escuchen claramente, solamente nos van a indicar qué parte del cuerpo está afectada, ¿sí? O una mitad, o los miembros inferiores, o los 4 miembros, o solo un miembro, ¿sí? Ahora, bien, traigo estos términos porque los escuchamos mucho, pero ustedes me dirán, ¿todo esto termina siendo discapacidad motriz? Sí. Y si yo tuviera que sugerirles el cómo hacer referencia a las personas con esta realidad, diría que lo hagamos de esta forma, que presentan una discapacidad motriz. No es necesario ingresar en todo este plano de que si tiene o no tiene. A veces pasa de que las mismas personas se presentan así, entonces ellos dicen, en vez de decir tengo una discapacidad motriz, dicen no, yo soy hemipléjico o presento una hemiplejía, y ya nos empieza a confundir a ver si hablamos de lo mismo o no de lo mismo.
claramente habla de una limitación en el movimiento, por lo tanto estaremos hablando dentro del paragüita de la discapacidad motriz. Otros términos que también se escuchan mucho en relación a la discapacidad motriz están más bien relacionados a enfermedades que, o cuadros patológicos que terminan provocando la discapacidad motriz, ¿sí? Por ejemplo, el más conocido, inclusive acá en nuestra provincia tenemos una población bastante importante de personas con parálisis cerebral, es este, ¿sí? Justamente hablar de parálisis cerebral a veces se entiende que es o discapacidad motriz una cosa y la parálisis cerebral es otra. No, él tiene una parálisis cerebral. No, la parálisis cerebral se encuentra adentro de este paraguas de la discapacidad motriz. Pero tal vez a nivel de enfermedades es el cuadro más frecuente que termina provocando discapacidad motriz. Y hablo de un cuadro concretamente, ¿por qué? Porque toda parálisis cerebral se da justamente a partir de una lesión que presenta la persona a nivel cerebral, ¿sí? Que va provocando diferentes limitaciones y también va provocando diferentes, condicionando a mayor o menor nivel a la persona, ¿no? Hablamos de personas con parálisis cerebral que tienen una vida funcional muy cercana a la de cualquiera, ¿sí? Con limitaciones solo funcionales, tal vez en la pronunciación o en el manejo de sus manos. Y hablamos de cuadros de parálisis cerebral que tal vez los daños, la lesión a nivel cerebral sea un poco mayor y esto hace que también las limitaciones sean mayores en muchos miembros, en la posibilidad de manejar los movimientos del cuerpo, los patrones son anormales, entonces tal vez en vez de sentarse, piensen ustedes, el acto de sentarme estamos parados, flexionamos las rodillas y nos sentamos. Tal vez este acto que parece tan sencillo como el sentarnos, para una persona con una parálisis cerebral que presenta patrones anormales de movimiento, le implique no solo flexionar las rodillas, sino tal vez juntarlas en el medio, ayudarse con los brazos, compensar con la cabeza, con la espalda hacia atrás. Y uno cuando lo ve sentarse ve que hace un gran esfuerzo para lograr una acción tan sencilla que es el sentarse, ¿sí? En nuestro patrón de movimiento. Pero como la parálisis cerebral ha hecho que estas personas aprendan patrones de movimientos anormales, presentan movimientos amplios para lograr acciones muy sencillas, ¿sí? Y uno los ve bastante complicados, como que les cuesta bastante realizar algunas funciones, ¿sí? Justamente dado a estos patrones anormales. Muchas personas con parálisis cerebral logran caminar con dificultades mayores, menores, pero logran hacerlo, y otros sí necesitan de bastones, de sillas de ruedas, ¿sí? Y de mayor asistencia a nivel postural. Otro de los cuadros conocidos a la hora de hablar de discapacidad motriz es la espina bífida, también conocida como mielomeningocele, ¿sí? ¿Qué es? Esto sucede en el momento de congénito, antes de nacer. El bebé en su desarrollo va desarrollando también a modo de una tumoración en la espaldita, ¿lo ven? Que es como una apertura de la médula que hace como que haya una bolsita de aire de la médula, como una hernia, y que se vaya material de la médula por esa bolsita. Esto a veces y en muchas personas provoca dificultades en los miembros inferiores. Justamente la espina bífida es la mayor causa de las paraplejías, que son estas dificultades en los miembros inferiores, ¿sí?
Estas personas por ahí necesitan cirugía, controles seguidos, pero pueden a nivel intelectual, a nivel del resto de sus movimientos, no presentan mayores dificultades. Y este cuadro que les traigo, que por ahí es muy conocido, ahora en este último tiempo ustedes tal vez escuchen del síndrome de Duchenne, ¿sí? Que es la distrofia muscular, que por ahí aparece, y uno ¿por qué lo traigo acá como para mostrárselos? Porque suele aparecer en varones nada más, es una enfermedad genética, un trastorno genético, que lo trae la mamá, pero la mamá, por su condición de mujer y por esta cobertura de las hormonas femeninas, no desarrolla la enfermedad. Pero si ella es portadora, sí puede pasarlo a su hijo varón. Y esta enfermedad se desarrolla ahí en el varón. ¿Qué es lo que se ve y que es importante que por ahí también distingamos? Al principio estos niños tienen un desarrollo igual que cualquier otro niño, ¿sí? Es más, aprenden a caminar, a correr, hacen deportes, pero pasados los 3, 4 años empiezan a aparecer pequeñas limitaciones, por ejemplo, como pequeñas contracturas, o cuando se agacha como que le cuesta un poquito, como que prefiere moverse menos porque siente que está pesado, que está duro. Y estos cuadros, lo que está provocando esta realidad es que los músculos es como que se empiecen a contracturar, a contraer, ¿sí? Y un músculo que está sin moverse, duro, no puede facilitar el movimiento. Nosotros nos movemos gracias a la acción de contracción y relajación de los músculos, pero si este músculo está quieto y no me permite relajarlo y ampliar mi movimiento, cada vez lo que va a provocar esta distrofia muscular es que aparezca mayor limitación en el pie, ¿sí? Son cuadros en los cuales ustedes van a ver que las personas tienen inicialmente una vida muy normal y que a la medida que van pasando los años, en la adolescencia, en la juventud, empiezan a tener, diríamos, un deterioro en su capacidad de movimiento cada vez mayor. Generalmente los adultos con una distrofia muscular, como dice ahí la palabra, es progresiva, terminan en sillas de ruedas. Y por ahí su condición de salud va deteriorándose justamente por esta dificultad a nivel muscular. Traigo estos cuadros porque son bastante distintos. ¿Y qué suele pasar muchas veces cuando hablamos de discapacidad motriz? Que consideramos todo igual, ¿sí? Tal vez uno diga, yo vi un chico con parálisis cerebral, pero él podía hacer lo que sea. Estaba en silla de ruedas, pero hablaba, estudiaba, iba a trabajar. Y tal vez veamos a una persona con una discapacidad motriz, pero que sea ocasionada por una distrofia muscular progresiva, y veamos que a diferencia de la persona con parálisis cerebral, esta persona sí vaya deteriorándose en sus funciones, que sí vaya estando más condicionada y más reducida su posibilidad de moverse y de comunicarse por ella, ¿sí? Así que de ahí es que es importante saber de que no todo cuadro de discapacidad motriz es igual, ¿sí? Ahora, nos importa mucho qué lo causa, qué tipo de parálisis tiene, o si es una paresia o una parálisis. No, a nosotros, sociedad, no nos interesa. Eso le interesa al médico, eso le interesa a la persona en su cuestión, tal vez a sus familiares, pero a nosotros socialmente no nos debería interesar. Nosotros no tenemos que estar pendientes de los diagnósticos, no nos suma ni nos quita nada el saber o enterarnos de una situación u otra. Lo que sí tenemos que tener claro es que
Toda persona que presenta una discapacidad motriz, entendida esta como cualquier limitación en el movimiento, sí tiene posibilidad de desarrollarse y desarrollar sus habilidades motrices. No es que tal vez porque presente limitaciones en los miembros superiores, en el manejo de la mano, va a ser de que no pueda intentar aprender a escribir o utilizar una computadora. Las habilidades motrices siguen estando. En la naturaleza del ser humano nosotros somos puro movimiento, por lo tanto en nuestra naturaleza siempre está esta posibilidad de tratar de desarrollarnos de algún modo. Lo que sí podemos ver es que estas habilidades van a ser más lentas, tal vez como les decía, con patrones anormales, pero no un no poder, ¿sí? Eso es importante tenerlo presente porque es como que cerraríamos la posibilidad, las puertas cuando le decimos, no, es que tiene problemas en sus miembros inferiores. Sí, o tiene tiene dificultades en sus 4 miembros, no se puede mover. El decir no se puede mover es limitar muchísimo la posibilidad motriz de la persona. Por ahí los traigo, ¿se acuerdan? Al encuentro anterior compartimos la realidad de Jorge Rivas. Jorge Rivas, justamente, él presenta una cuadriplejía. Y él, ¿cuál era su función motriz que utilizaba para inclusive poder comunicarse? Yo les comenté que lograba mover, había un movimiento lento y que llevaba mucho tiempo, pero que lo podía hacer, que era mover los dedos. Por lo tanto, en un mouse, él podía ir moviendo de a poquito, ¿sí? Buscando con el mouse las letras y escribiendo y pidiéndole, activando el comunicador para que traduzca lo que él quiere decir. Fíjense cómo esta habilidad motriz, a pesar que ustedes digan, pero es muy poquito mover apenas un dedo, pero la pudo desarrollar de tal forma que le permite inclusive comunicarse. Así que en este punto no hay que sentir que este no poder moverse implica realmente una imposibilidad de desarrollar habilidades motrices. Siempre se puede algo. Tal vez no lo hagan tal cual como lo hacemos nosotros, pero siempre se puede hacer algo. ¿Sí? Sobre todo pensando en lo funcional. Sí tenemos que tener presente que muchas personas que presentan una discapacidad motriz pueden tener algunas alteraciones a nivel nervioso, del sistema nervioso, por lo tanto puede haber convulsiones o pueden ser personas que necesitan de alguna medicación justamente para compensar, equilibrar esta realidad de su sistema nervioso. ¿Qué es el punto en común de toda persona que presenta discapacidad motriz? Esta alteración que dijimos en el movimiento, que sí va a ir cambiando. Ustedes van a ver de que cada realidad de cada persona con discapacidad motriz es diferente, que tiene que ver mucho también con el entorno en el cual se encuentre, con las posibilidades que tengan. Fíjense, yo acá en las fotos que les fui mostrando, a ver, vuelvo para atrás, van a ver que son personas, y bueno, en casi todos los casos niños, en los cuales están con muchos recursos, ¿sí? Muchos apoyos. Fíjense que hay una muy buena silla de ruedas, un acceso a una computadora adaptada, un andador con todas las agarraderas posibles, una silla de ruedas que está sosteniendo las piernas, acá abajo una silla de ruedas con la adaptación de tener una pantalla a mano, el apoyacabezas, los tiradores. Por lo tanto, estamos hablando de muchos recursos, muchos apoyos para colaborar con la realidad y mejorar la calidad de vida de estas personas. La realidad nos dice de que no todas las personas con discapacidad motriz tienen acceso a estos recursos, ¿sí? Claramente, una persona que cuente con los apoyos necesarios va a poder desarrollarse mucho mejor y ser mucho más funcional en la vida cotidiana.
el poder hacer un trámite, el poder movilizarse en la vía pública, el poder salir a tomar algo con un grupo de amigos, ¿sí? El ir a la escuela, el ir a la universidad, claramente va a necesitar de muchos apoyos. Y como les vuelvo a decir, aquí entra en juego, ¿se acuerdan esto de que la discapacidad no se encuentra directamente en la persona? Porque la situación va a ir cambiando en la medida que estas personas tengan los apoyos necesarios. Esta realidad, este entorno social que le esté proveyendo de estos recursos adecuados, va a llevar a que la persona tenga mayores posibilidades de desarrollo, ¿sí? De ahí a que cada persona con discapacidad motriz tiene una realidad única, ¿sí? Y que hay que conocerla y respetarla como tal. En este punto, está bueno que no hagan generalidades ustedes a decir, yo conocí a una persona que le pasaba esto, o todas las personas con discapacidad motriz les pasa esto. No, esto que estuve comentándoles en este momento de diferenciar o de que hay ciertos cuadros que van variando, justamente es para evitar de que caigamos en generalidades, ¿sí? No todos presentan la misma situación, no todos presentan la discapacidad motriz por las mismas causas y no todos van a tener las mismas posibilidades de funcionamiento, ¿sí? Solo por compartir el paragüita de la discapacidad motriz, ¿sí? Así que en eso hay que ser muy cuidadoso en el modo que uno vaya a compartir cierta información, ¿sí? Porque como les vuelvo a decir, cada realidad es única. Entonces no sabemos de qué hablamos, es preferible no meternos en esos cuadros de comparación entre uno y otro, ¿sí? Sí, a modo de hablar, ¿se acuerdan que hablábamos de los funcionamientos de las personas? ¿Dónde se encuentran las mayores limitaciones de toda persona con discapacidad motriz? Por un lado en la movilidad y por otro lado en la comunicación, en todo lo que tenga que ver en movimiento. ¿Y qué vamos a tener en cuenta a la hora de la movilidad? Por ejemplo, un detalle muy importante a la hora de pensar cómo vincularnos con las personas con dificultad motriz es que la silla de ruedas forma parte de su espacio corporal y es casi como una continuación de ellos mismos. La silla de ruedas, el bastón, un andador. Si ustedes ven que una persona está en silla de ruedas, traten de no utilizar la silla, a veces nosotros lo vemos como un objeto más, pero para ellos son casi una continuación de ellos mismos. Por lo tanto, no hay que apoyarse en la silla o utilizar a las personas que están en sillas de ruedas para que nos faciliten el traslado de abrigos, de bolsas, colgarle bolsas en la manija para que empuje. No. ¿Sí? Claramente es como que a nosotros en nuestro cuerpo nos empiezan a colgar bolsos y bolsas porque estamos disponibles, ¿sí? Eso hay que ser bastante respetuosos. A veces nosotros no nos damos cuenta. ¿Por qué? Porque vemos que es un objeto más, pero para ellos no es un objeto más. La silla de ruedas, el bastón, el andador son ellos, son parte de ellos. Por lo tanto hay que estar muy respetuosos. Tampoco lo empujen, no toquen la silla de ruedas sin permiso, sobre todo, no sé, si quieren acomodarlos, si quieren ponerles el freno para que no se mueva la silla de ruedas, ¿sí? En este punto traten de ser muy respetuosos porque, como les digo, esto forma parte del espacio personal. Las personas que usan bastones, muletas, necesitan sus brazos justamente, inclusive para encontrar los puntos de equilibrio. Y a veces pasa que cuando deseamos ayudarlos con buena intención, queremos colaborarlos, los agarramos del brazo, ¿sí? Los tomamos del brazo y ahí pretendemos llevarlos. No hagan esto directamente. ¿Se acuerdan que dijimos que la mejor estrategia es la pregunta? Por lo tanto, si ven una persona con dificultad para moverse, que tiene bastón, muleta, andador,
no los tomen del brazo y si no, pregúntenle cómo quieren que los ayude. Ellos mismos les van a decir, por favor, correme esto, párate adelante, sosteneme de atrás, ¿sí? Pero no traten de sostenerlo en los brazos o alzarlos. ¿Por qué? Porque ellos pierden ya la noción de su cuerpo y sobre todo de su equilibrio en el caso de aquellas personas que se paren y puedan desplazarse. Lo que sí hay que tener en cuenta es que en todo espacio que pretendemos que se mueva una persona con discapacidad motriz, tenemos que liberar todos los accesos y los espacios. Pasa muchas veces que hay oficinas, que hay espacios públicos, negocios, en los cuales uno ve que todo el recorrido hay obstáculos, ¿sí? Y ahí tenemos que pensar en liberar, facilitar los accesos, los ingresos, ¿sí? Correr muebles, que los muebles se encuentren hacia los costados, justamente para que puedan tener un rango de movimiento lo más amplio posible, ¿sí? Piensen en maniobrar en una silla de ruedas, girar un andador. Entonces es muy importante pensar en que los espacios tienen que más o menos adecuarse a esta realidad. Y por otro lado, un tema muy importante y que pasa a veces por alto es la altura de los elementos de los muebles que vamos a utilizar, ¿sí? Es muy común, sobre todo en los espacios públicos, ver los mostradores, ¿sí? Y los escritorios a modo de mostrador que terminan a una altura que capaz que son cómodos para la persona que está parada o en una banqueta tomando notas, pero para una persona que viene a hacer un trámite, que viene a hacer una consulta, un mostrador que esté a 1 metro ya limita la visión de una persona que venga en silla de ruedas, ¿sí? Entonces fíjense cómo un detalle tonto, que es la altura de la mesa que vamos a utilizar como escritorio, como mostrador, termina marcando la diferencia de este obstáculo. Esta persona va a poder realizar su trámite, su consulta, tomar nota, completar un formulario, mucho más cómoda en una mesa a la altura de cualquier otra mesa, ¿sí? Ya pensando que está sentado, y no en un mostrador, ¿sí? Que implique que alguien lo deba sostener, que alguien lo deba llevar a otro lado, que alguien, ¿sí? Y simplemente el detalle no es porque esta persona esté en silla de ruedas, sino porque estamos utilizando el mueble en una altura que no está adecuada para todos, ¿sí? Así que esto es un punto muy importante que sí altera lo que es la posibilidad de movilidad y autonomía de las personas, ¿no? En los espacios públicos. Y por otro lado, esto que el otro punto que siempre está limitado, que es la comunicación, ¿sí? ¿Qué tenemos que tener en cuenta? Y si vemos que la persona con discapacidad motriz, sobre todo, presenta dificultades también a la hora de comunicarse, ¿sí? De pronunciar, de hablar, de dirigirse en forma verbal, vamos a tratar de utilizar preguntas, pero preguntas cerradas, por ejemplo, que nos impliquen un sí, un no, para que con un simple movimiento de cabeza nosotros podamos resolver esta inquietud y esta pregunta. Por ejemplo, no le preguntaríamos, ¿qué trámite quiere realizar? Le preguntaríamos, ¿usted quiere realizar el trámite de cambio de domicilio? Y a lo sumo lo que veremos es sí y no, ¿sí? Pensar en el modo de cómo se van a dar. Siempre la pregunta es la mejor estrategia, pero en el caso de las personas con discapacidad motriz que tengan alterada la comunicación, claramente tenemos que apelar a preguntas cerradas, ¿sí? Sí tenemos que estar bastante atentos a las expresiones, los gestos. A veces tal vez no puedan indicar directamente con un dedo, pero puedan extender la mano ya en una intención comunicativa, ¿sí?
Y también los gestos que hablan del estado emocional de la persona. Como saben sus limitaciones del movimiento, muchas veces lo que sucede es que se ponen ellos también bastante tensos y las limitaciones terminan siendo más evidentes porque se dan cuenta que provocan una incomodidad ante los otros. De ahí la importancia de darles tiempo, ¿sí? Sin presionarlos, sin decir si nos estamos dando cuenta que hay una persona con limitaciones en sus movimientos, y no decirle, a ver, señor, hay personas esperando, vemos de distribuir los espacios, de llevarlo en otro ámbito para que se tome su tiempo y continuamos con el resto de las personas, ¿sí? Pero ser bastante amables en esto porque para ellos también es una dificultad, ¿sí? Y un punto que nos ayuda mucho siempre es esto de los comunicadores visuales, ¿sí? ¿Qué son los comunicadores visuales? Los carteles, los dibujitos, cualquier indicador que me ayude a comunicar. Por ejemplo, acá ven el inodoro. ¿A qué hará referencia? Claramente. Al baño, ¿sí? Entonces, si tengo la posibilidad de que ese dibujito esté en acceso de una persona que no tiene posibilidades de comunicarse, pero lo ve pegado en la pared, seguramente le va a ser mucho más fácil indicarles a ustedes que desea y tiene necesidad de ir al baño, ¿sí? Persona que está con dificultad en la movilidad, muchas veces en el uso del andador, de la silla de ruedas, tiene grandes dificultades en los espacios públicos con las puertas, o porque están cerradas, o porque el que vino anterior la dejó mal entreabierta, ¿sí? Entonces, muchas veces están muy limitados en cómo pedir que por favor les abran o les cierran la puerta, ¿sí? Entonces estos comunicadores ayudan mucho para facilitarnos en realidad a nosotros la comprensión de lo que ellos quieran decir. Uno dice, es para ellos. No, no es para ellos, en realidad es para nosotros, ¿sí? Nos es mucho más fácil comprender. Acá les voy a compartir el testimonio de una chica que presenta parálisis cerebral. Y bueno, ella por su cuenta comenta todo. Trabajo en un colegio y con pacientes particulares con discapacidad. En el colegio donde trabajo, los chicos ya saben que yo hablo así. Hablo raro. Y según Salvador, de 4 años, yo hablo así porque me duele la panza. Pero no. En realidad, yo hablo así porque cuando nací tuve un paro respiratorio y luego otro a las 12 horas de nacer. Esa falta de oxígeno ocasionó una lesión en mi cerebro que afecta toda mi parte motriz. Parálisis cerebral, dijeron los médicos. En ese momento, nadie sabía qué iba a poder yo hacer. Pero algo era seguro, que de poder iba a poder distinto. Nadie está preparado. La discapacidad no te manda WhatsApp y te dice, prepárate, llego en 5. En todo caso, la mejor forma de estar preparados es valorando la diversidad como parte de lo cotidiano, valorando a cada alumno, a cada persona por lo que puede dar. Pareciera que la discapacidad es un espejo en el cual nadie se quiere ver. Cuando era chica, un día se acercó una monja. Me miró y me dijo,
Ojalá que te cures. Yo la miré y sin dudarlo me dije, ya estoy curada. Claro, porque en todo caso, curarme fue aprender a convivir con lo que me pasa. Lo que hace falta hacer es simple, hacer más fácil lo que ya es difícil. No somos pobrecitos, ni tampoco somos angelitos. No somos especiales. Especiales son las pizzas. Bueno, acá la pudieron ver, déjenme que dejar de compartir. Constanza Arraiz, ella es psicopedagoga. Ella cuando habla que trabaja en una escuela, su función es ser licenciada en psicopedagogía y forma parte del gabinete de una escuela. Por eso habla, trabajó en una escuela y ese contacto y esa experiencia que tuvo con el alumnito de Salvador de 4 años. Creo que fue bastante claro, ¿no? Los dichos de ella. A ver que no puedo compartir. Esperen un ratito. Quedó trabado. Esto de poder ver, estamos hablando de limitaciones y como creo que la síntesis de lo que dijo en este poder, sí, puedo, es un poder distinto, ¿sí? Pero que siempre se puede poner en desarrollo y no por presentar la limitación motriz implica un impedimento de desarrollo personal, ¿sí? Claramente creo que este es el gran punto a compartir. Tal cual haría el ejemplo que se puede, es un hermoso ejemplo de que todo se puede, ¿sí? A veces nos cuesta más a nosotros mirar ese punto, pero a ellos la tienen, al vivirla, tienen mayor conciencia de ello, ¿no? Por ahí, bueno, vamos a entrar a hablar de todo lo que es la discapacidad sensorial, que le decimos generalmente, que tiene que ver con todo aquello relacionado a nuestros sentidos y por ahí las entidades más notorias que presentan limitaciones tienen que ver con la vista y la audición, ¿sí? En este momento vamos a empezar a desarrollar un poquito de lo que es la discapacidad visual. Se habla de discapacidad visual cuando hay una disminución significativa, por un lado, de lo que es la agudeza visual, ¿sí? Agudeza visual es esta posibilidad de distinguir, por ejemplo, en formas, de poder decir, a ver, ahí hay un detalle sobre este mueble, aquí sobre el hombro de la persona y esta cuestión que me permite ir hacia lo chiquito. O también disminuciones significativas en lo que es el campo visual. Nosotros tenemos una posibilidad de una visión bastante amplia, que a veces que supera los 180 grados, ¿sí? Para distintas direcciones, y muchas veces hay personas que empiezan a ver que este campo de visión se va reduciendo, ya sea porque no puede ver hacia los costados, tal vez porque tenga dificultad en un ojo, o no pueda ver hacia arriba, ¿sí? Entonces, también se habla de discapacidad visual en estos casos, ¿sí? Como ahí lo dice, es cualquier disminución que sí le signifique una limitación, una posibilidad de utilizar bien la capacidad de mirar, de percibir imágenes.
Y estos cuadros, estas limitaciones también van a ir variando de acuerdo digamos, a la gravedad, de ser cuadros bastante leves a ser cuadros bastante complejos y llegar a la ceguera. Ustedes me dirán, ¿solo el usar un lente es una discapacidad visual? Si yo uso lentes, ya estoy con el apoyo necesario justamente para no presentar una limitación. Pero si yo tengo necesidad de usar un lente y no lo uso y me empiezo a limitar en mi modo de cómo funciono visualmente, sí estaría en una situación de discapacidad, ¿sí? Por ejemplo, no uso los lentes que me recetaron y yo a ciertos tamaños de las letras no accedo, no sé qué dice. Necesito la ayuda de alguien o necesito empezar a ampliar y buscar ayudas. Si empiezo a necesitar muchas ayudas o no las tengo las ayudas en la mano, me encontraré en una situación de limitación, de discapacidad, ¿sí? Esto nos hace ver de que cualquiera de nosotros podría encontrarse en esta situación de discapacidad. Y volvemos aquí al concepto de situación, ¿sí? Justamente porque a veces son situaciones que son temporales, pero que nos puede pasar a cualquiera, ¿sí? Y no necesariamente que nos haya tener alguna enfermedad o que vengamos ya condicionados de nacimiento para ello. Sí es importante también distinguir de que no todo, así como lo decíamos en la discapacidad motriz, no todos los cuadros son iguales, no todo lo que se hable de discapacidad visual es lo mismo, hay muchas causas que van a ir variando, muchos cuadros, muchas realidades dentro de lo que es la discapacidad visual. No todos presentan la misma situación y sus posibilidades de ver van a ir cambiando, ¿sí? A veces la limitación es constante y lo van a tener toda la vida, y hay situaciones en las cuales tienen una realidad limitada y con los apoyos logran mejorar, o casos al revés, de que presentan una situación que empieza siendo muy leve y que con el tiempo se termina complejizando mucho más y limitando al máximo la posibilidad de ver. Todos los cuadros de discapacidad visual también son únicos y diferentes. Lo que esto nos habla es que no vamos a empezar a comparar uno con otro, y no es hablar de lo mismo. Sí, tenemos el acuerdo de pensar de que cuando hablamos de discapacidad visual es toda limitación en la capacidad de la visión. Lo que sí se distingue muchas veces, y es necesario sí saberlo a la hora de vincularnos con las personas con discapacidad visual, son los términos que se utilizan, que también nos van a ir marcando la diferencia de cómo va siendo su realidad. Cuando hablamos de ciegos, hablamos de aquellas personas que tienen una pérdida de la visión funcional, ¿sí? De esto de ver funcionalmente, efectivamente, y utilizar su visión para desarrollarse en la vida, están muy limitados, están totalmente limitados. Es un ciego. Fíjense que no digo que no ve, porque hay ciegos que sí ven algo. Si uno habla con ellos, ellos nos dirán, no, yo sí veo luces, yo veo sombras, yo veo, pero ¿logra saber qué ve? Si él no logra saber qué ve, estamos hablando de un ciego, ¿sí? Un ciego claramente no puede utilizar su visión para justamente desarrollarse, tiene que utilizar otros sentidos. El modo de referirnos a las personas con discapacidad motriz, en el caso que sean ciegos, es este: ciego, no tengan miedo de utilizar la palabra. Ellos mismos se autodenominan así, aquellas personas que son ciegos se dicen así, que soy ciego y soy una persona ciega. Así que no tengan miedo de utilizar esta palabra. Para ellos es bastante amigable, forma parte de su realidad. A veces a nosotros nos suena medio dura el poder decirle que es ciego. Sí, sí, y ellos se reconocen así como una persona ciega, un niño ciego, una mujer ciega.
Y otra palabra que también se escucha mucho es el término amblíope. El amblíope habla más bien de una reducción de la capacidad. Logran ver, pero necesitan de muchos apoyos extras para poder utilizar su capacidad visual porque hay algún problema en el desarrollo de la visión, ¿sí? O sea, estamos hablando de los ciegos, los cuales no pueden utilizar su visión como tal, y los ambliopes que están reducidos su capacidad de visión. Lo que sí vamos a ver, y esto me parecía importante, como les vuelvo a decir, no está bueno generalizar porque cada uno van a ver que es una realidad distinta. Pero quería compartirles porque es algo que se ve seguido, es que muchas personas, sobre todo ciegos, que tienen que utilizar sus otros sentidos para vincularse con todo su entorno, con su realidad, para aprender, se ve que presentan movimientos corporales, ¿sí? Raros. Uno los ve decir, pero ¿por qué se mueve así? ¿Por qué mueve la cabeza todo el tiempo? ¿Por qué se tira para atrás y es como que cabecea? ¿Por qué hace una conducta repetitiva, por ejemplo, ciertos sonidos con la boca? No, o se balancea, necesita balancearse, o se aprieta los ojos, está hablando y se aprieta los ojos. Cuando habla, tal vez está hablando y empieza a agitar las manos, mece la cabeza. Uno ve estos movimientos y no los logra comprender por qué los hace, ¿sí? Estas se llaman conductas estereotipadas. Justamente estas conductas en realidad no hacen nada malo, digamos, en el desempeño de las personas, pero muchas veces lo que pasa es que nosotros al verlas y al no entender por qué se mueve así, por qué hace ese ruido, por qué agita las manos para hablar, nosotros no logramos comunicarnos con ellos efectivamente, ¿sí? Y tal vez nos produzca o miedo, o rechazo, o burla, ¿sí? De acuerdo a la situación social en la que se encuentren. Pero como les vuelvo a decir, estas conductas estereotipadas son en realidad patrones de cómo aprendieron a filtrar la información de su medio. Una persona que no puede ver está hiperestimulada a nivel, por ejemplo, de los sonidos. Entonces tiene la posibilidad de distinguir hasta el mínimo detalle, la frenada del auto, distinguir de qué perro se trata, que no, que ese perro se encuentra más lejos, que ese perro era el del vecino, no, ese perro se encuentra a 2 manzanas. Sí, tiene una capacidad de discriminar que tal vez nosotros a nivel sonoro no lo tenemos, ¿sí? ¿Por qué? Porque usamos mucho la visión. Ellos, al tener muy desarrolladas esas funciones, hacen de que haya una hiperestimulación a nivel, ingresa mucha información. Y a veces el único modo de filtrar esa información es, por ejemplo, concentrarse en ciertos movimientos, ¿sí? Es como que ellos tratan de cerrar un poquito la puerta, ¿sí? La ventana de una casa para concentrarse en eso y no prestar tanta atención a la afuera. Esto lo hacen desde muy chiquitos, generalmente lo hacen aquellas personas que presentan una ceguera desde el nacimiento. En ellos es mucho más común ver estas conductas estereotipadas, pero no se asusten, no pasa nada. Si las hace, no las va a parar de hacer si le decimos pará, no les provoca nada, ¿sí? Mientras ellos sigan hablando, mientras ellos sigan comunicándose, desarrollando lo que tienen que desarrollar, que se balancee, que agite las manos, que se toque los ojos, no le va a pasar nada, ¿sí? No, ustedes no tienen que intervenir a decirle, no te hagas eso, que te vas a hacer daño, no se van a hacer daño, pero sí está bueno que lo tengan presente, que son conductas que algunas personas ciegas pueden tener porque son muy evidentes, ¿sí? Y tienen su impacto a veces a nivel social, como les digo. Sí, esto que les decía,
el hecho de no contar tal vez con la visión. Nosotros dicen que hasta los 12 años el gran canal de ingreso de información es la visión. Así que imagínense que una persona que no utiliza la visión tiene que ponerse todo el primer tiempo a desarrollar sus otras funciones, que capaz que nosotros no usamos tanto, a fin de empezar a compensar por un lado y de relacionarse también efectivamente con el medio que lo rodea. Y hay algo que está muy ahí desarrollado en las personas con discapacidad visual, que es el sentido áptico. Vieron que a nosotros en la escuela nos enseñaron que solo hay 5 sentidos: la visión, el gusto, el tacto, el olfato, ¿sí?, la audición, y ahí se terminaron, nos enseñaron eso y nada más. En realidad hay muchos más sentidos. Sentidos que nos permiten ubicarnos en el espacio, sentidos que nos permiten mantener el equilibrio, y hay un sentido que es como que integra las sensaciones de la piel, ¿sí? Nosotros en la piel tenemos receptores, en el pelo, en todo lo que es nuestro aparato táctil, tenemos receptores que no solamente sienten texturas, que no solamente sienten temperaturas, sino lo que sienten es el contacto y la cercanía con los objetos, ¿sí? Nosotros no lo desarrollamos mucho porque, ¿cómo nos damos cuenta de que tengo una mesa al frente? Porque la veo, ¿sí? La veo y a lo sumo la toco. Pero sin embargo, las personas que no tienen visión también pueden darse cuenta que tienen objetos cerca gracias a la percepción que sienten en la piel, en el cuerpo, que a veces hasta no es mágico. Uno dice, pero qué capo, qué bueno, ¿cómo lo puede hacer? ¿Cómo logró hacer eso? En realidad lo tiene muy desarrollado, ¿sí? No es un superpoder, sino es un sentido más que tenemos nosotros todos, pero tiene que ver con esta percepción áptica, así se llama, y que permite como crearse una imagen mental de cómo están las cosas y cómo es el espacio, ¿sí? El gran ejemplo de la percepción áptica, ¿vieron cuando uno está en una cola esperando y sabe que hay alguien atrás? Uno no puede explicar cómo sabe que hay alguien atrás, pero claramente hay algo que decimos, y siento que hay alguien cerca, ¿sí? Esa sensación es el sentido áptico funcionando, ¿sí? No es nada metafísico ni nada por el estilo. Aquí les voy a compartir un videito. Hola, yo soy la misma Cianya. Bienvenidos a mi pequeño espacio. Ahora, primeras cosas para explicarles un poquito, quería contestar la pregunta a Sebastián Pro que me hizo hace unos días. Y la verdad es que lo estaba pensando y ya se lo debía. Entonces lo voy a contestar. Él me preguntó que qué es lo que veo o cómo vemos las personas ciegas. Bueno, pues desde la primera vez les dije que cada persona es diferente, entonces las personas ciegas de nacimiento pues tendrán otra explicación. Pero yo rescato mucho una frase que dijo Orson Scott, es el autor del juego de Ender, no sé si lo conocen, si no lo conocen se los recomiendo mucho, son unos libros súper buenos. Y él dijo que las personas ciegas es como si nos preguntaran qué se siente o cómo se ve por las rodillas. Entonces a mí se me quedó súper grabado porque es cierto, o sea, es como si dijeran que nosotros vemos por las rodillas o por las manos, o sea, es que en realidad no vemos nada, o sea, bueno, yo que no soy ciega de nacimiento, bueno, a pesar de que no veo absolutamente nada, no es tan así, porque, por ejemplo, me pasa algo bien curioso, y de hecho por eso me di las cosas para enseñarles. Si yo voy caminando, suponiendo que voy caminando así de frente, y por ejemplo a esta distancia, yo como que percibo que hay algo grande, como que percibo que hay algo ahí con lo que puedo chocar. Entonces a veces yo voy con el bastón, así caminando nomás, y percibo así como la sombra. Les digo, más o menos a esta distancia, ya la percibo. Y aunque esté así, percibo que está a un lado. Obviamente percibo que hay una sombra, no sé qué es, no sé si es una... O sea, ahorita pues sé que es una pared porque pues hoy estoy en mi espacio y sé qué onda.
pero no es ninguna silueta ni nada, o sea, es como si percibiera con otro sentido, porque sé que no la estoy mirando, vamos, o sea, aunque tenga los ojos cerrados, como ahorita que lo cerré, de todos modos la percibo, o sea, creo que es algo diferente, que no es la vista en sí. Entonces, pues bueno, yo creo que no veo absolutamente nada, no veo sombras ni nada, lo único que pasa es eso, que percibo, por ejemplo, a veces que voy caminando y percibo como un carro que está ahí, y yo así, o sea, a veces no ocupo como que tocar con el bastón porque ya sé que hay un carro, ya sé que hay algo. Por ejemplo, bueno, es que no sé si no voy a ver de algo porque creo que para allá no se va a ver, pero otra cosa que puedo alcanzar a ver bueno, no a ver, sino a percibir, les digo, les comento que como que es una percepción que no sé explicar y sé que no a todas las personas ciegas les pasa. De hecho, a las personas ciegas de nacimiento es muy probable que no puedan percibirlo, pero yo soy capaz de percibir la luz. Por ejemplo, sé que ahorita está prendida o apagada, o cuando se apaga, pues sé que está apagada, pero es lo único que yo soy capaz de... Es que no diría ver, porque realmente no veo nada, o sea, es como que si ustedes me ponen así algo enfrente, yo no tengo ni idea de qué es lo que me están poniendo. Tal vez sienta, si es algo grande como un libro, tal vez sienta como perciba algo, pero no tengo la menor idea de qué es. Es como raro. Y además, yo tengo dañados los que son los nervios ópticos, entonces en teoría no debería de ver absolutamente nada y no, porque no tengo esa parte que conecta los ojos con el cerebro, se me secaron. Entonces en teoría yo pues, no veo nada, pero esas cosas que yo percibo, yo siento que ha sido por lo que vamos desarrollando. Es como el sentido de los murciélagos. Digo, igual no soy científica y no puedo explicarlo, pero como lo de los murciélagos, así que dicen que hacen los soniditos así como que... y se escucha así como que rebota en las paredes. A veces siento que es como eso, como una localización perceptiva, pero repito, esa es como mi opinión, no estoy segura que sea. Pero sí me sirve bastante, la verdad, amigos, me sirve un chorro porque pues es súper bueno cuando estás en la calle o sientes que hay como un poste y eso me salva de muchos golpes porque a veces voy caminando y no tengo idea y siento el poste y eso es como que, uy, me quito. Y entonces es algo súper bueno para mí, pero sí le he preguntado a otras personas y dicen que no sienten eso. Entonces yo pienso que es algo que logramos desarrollar algunas personas que tenemos ese tipo de percepción, pero no se debe en sí a la discapacidad, porque si no todos los ciegos lo podríamos hacer y no es así. De hecho siempre les hago hincapié en eso, que todo lo que yo les comenté aquí es como yo lo siento y como yo lo percibo, pero cada persona será distinta. Entonces, bueno, nos quedamos con esa frase que es como si viéramos con las rodillas porque no somos capaces de ver absolutamente nada. Ah, también, me preguntan qué color veo. La verdad es que muchos me dicen, ves negro, pero yo no puedo decir que veo negro porque para empezar no conozco el color negro. Tal vez, o sea, yo no sé qué color estoy viendo, de hecho no veo nada, entonces es como si fuera un vacío. Tal vez si lo asocio con la oscuridad y la luz, que es lo único que alcanzo a percibir, no sé por qué, si en teoría les digo no debería ver nada. ¿Verdad? Si asocio el color negro con la oscuridad, pues no sabría decirles qué color percibo, porque no percibo oscuro, por ejemplo, ahorita. Percibo que hay luz, pero sepa qué color es, o sea, yo no tengo idea de los colores. Entonces, es como que muy difícil, porque nosotros nunca hemos visto colores. Bueno, en teoría yo perdí la vista a los 2 años, así que yo posiblemente, bueno, más bien no posiblemente, sino sí vi colores cuando era pequeña, pero ya no los recuerdo, la verdad, mi cerebro ya olvidó todo eso. Y pues bueno, espero haber contestado bien la pregunta y espero, Sebastián Pro, que más o menos haya aclarado tu duda. Recibimos un saludo muy especial para Uciel, que siempre está aquí dando nuestro apoyo, tanto en YouTube como en Facebook. Bueno, esta joven youtuber, entonces comparte una cantidad de experiencias a la hora de lo que vive cotidianamente. Entonces las personas le hacen preguntas
y ella se encarga de hacer los videitos para responderles y mostrarles cómo vive y cómo va aprendiendo a manejarse, cómo utiliza el celular, cómo hace trámites, así que es bastante agradable. Pero por ahí quería compartirles de esta parte porque claramente ella en primera persona nos cuenta el cómo este sentido áptico está en desarrollo y qué es lo que le permite hacer, ¿sí? Vieron que claramente ella dijo que es como que ve, pero no ve, porque ella sabe que no ve, no tiene ningún registro visual, pero que le permite no chocarse, le permite darse cuenta de que la luz está prendida o apagada, darse cuenta de que, por ejemplo, esto de decir, bueno, el color no lo distingo, pero lo asocio con este sentido de luz prendida o apagada. Entonces, claramente lo que ella está comentando ahí es este desarrollo del sentido áptico. Como les vuelvo a decir, y tal vez ella en sus palabras no lo decía, este sentido lo tenemos todos, ¿sí? Lo que pasa es que como no nos hace falta desarrollarlo a mayor nivel, nosotros lo usamos para algunas cuestiones nada más, ¿sí? Pero inclusive hasta el detalle de que en la piel se sienten los colores, ¿sí? Entonces hay personas ciegas que ellos sí con el tacto o con de acercar la mano simplemente sienten la vibración diferente de los colores, de un rojo, de un amarillo, de un azul. Entonces, si bien nunca vieron colores, pero logran discriminar. Las personas con discapacidad motriz visual también presentan, al igual que las personas con discapacidad motriz, las mayores limitaciones en estos dos ámbitos. Y ustedes me van a decir, pero ¿por qué en la comunicación? Y sí, porque nosotros tenemos mucha información que termina estando escrita, sobre todo a nivel social, en los espacios sociales, hay mucho que no se habla y mucho que termina siendo escrito, ¿sí? Entonces, ellos al no poder acceder a esa información, estaría limitada la comunicación, pero no porque tengan dificultades concretas en el acto. ¿Qué vamos a tener en cuenta a la hora de estar con personas con discapacidad visual? Antes, si nosotros sabemos o estamos evidenciando que esa persona presenta dificultades en la visión, antes de tocarlos, directamente me tengo que presentar. Tengo que presentarme y decirle, hola, soy Andrea, ¿necesitas que te ayude? Claramente necesitamos presentarnos, pero no apelar a tocar, ¿sí? Vuelvo a esta cuestión de que tocar el cuerpo y ayudar corporalmente, hay que tener mucho cuidado al hacerlo. Nosotros tal vez con la intención de ayudar, ¿sí? Pero esta cuestión no puede ser entendida de la misma forma por las otras personas, ¿sí? Así que en este punto primero me identifico y después le pregunto a la persona cómo desea que la ayude. Al igual que las personas con discapacidad motriz, las personas ciegas también necesitan los brazos para el equilibrio, ¿sí? ¿Por qué? Porque muchos en esto que pueden presentar estas conductas estereotipadas, estos movimientos estereotipados, van a necesitar los brazos, inclusive para mantener el equilibrio y ubicarse en el espacio. Si ustedes sostienen el brazo o le limitan el movimiento del brazo, van a perder su sentido de orientación en el espacio. Así que también hagan lo mismo. ¿Qué es lo que ayuda mucho a las personas ciegas? Que ustedes ofrezcan su brazo, que ustedes ofrezcan su hombro, ¿sí? El modo más adecuado para ayudar en el desplazamiento a una persona con discapacidad visual es que yo me pare un poquito más adelante de la persona y le diga que me tome el hombro, ¿sí? Esta persona me agarre el hombro y yo empiece a caminar. Esto es una gran ayuda porque él, ¿qué está haciendo al tocar mi hombro? Está sintiendo los movimientos de mi cuerpo. Si levanté el pie, si giré a la derecha, si giré a la izquierda, si bajé una escalera.
Entonces, tiene la posibilidad de copiar los movimientos porque los va anticipando con los míos, ¿sí? Eso es lo que sucede cuando una persona ciega se toma del hombro de nosotros. Así que es un detalle muy importante a tener en cuenta. ¿Ofrezco mi brazo o ofrezco mi hombro para desplazarme? Si estamos ayudando justamente en el desplazamiento, viene muy bien de que ustedes vayan describiendo cómo es el espacio. Hay una escalera, a la derecha tenés las sillas, hay 5 personas, en la tercera silla está libre, ¿sí? Entonces esto de empezar a describir qué es el espacio, cómo está formado este espacio físico, y también mencionando cualquier obstáculo que pueda o no haber en el espacio. La escalera está al final del salón, tenga cuidado, ¿sí? Esta cuestión de que en forma verbal vamos describiendo todo cómo es el espacio físico. Muchas personas ciegas es común verlas con el bastón. El bastón ayuda a la movilidad de la persona, a la orientación de la persona. Cuando ustedes vean a las personas con el bastón, y muchas veces ayuden a orientarse, no le agarren el bastón, ¿sí? Ellos saben muy bien qué hacer con el bastón. O lo doblan, o lo levantan y lo llevan pegado a su cuerpo, pero no se lo agarren ustedes, no es un accesorio más. Al igual que la silla de ruedas, como dijimos hace rato, el bastón forma parte de su realidad. Por lo tanto, no lo toquen, ¿sí? En el caso, acá en Jujuy hay muy pocas personas que tienen perros guías, los perros lazarillos que van acompañando. Pero tampoco se toquen al perro o lo alejen al perro porque es necesario que esté en cierta ubicación para que esta persona se pueda orientar, ¿sí? Vuelvo a decir, estrategia, ¿cuál es? Preguntarle a la persona qué necesita que hagamos, ¿sí? Si ustedes están viendo que el bastón donde se encuentra la persona está obstaculizando un pasillo, un sector donde el resto de las personas va a girar y ellos están ahí con su bastón, antes de tocarlo, díganselo a ellos, ¿sí? Avísenle, señor, corra el bastón que está interfiriendo el camino, ¿sí? No va a pasar nada, ellos en el acto, ¿cómo se van a ubicar de otra forma? Pero orientados en el espacio. Pero no lo muevan porque justamente lo que van a provocar en ellos es una desorientación de dónde están. Y esto sí, para que tengan en cuenta, hay diferentes tipos de bastones, ¿sí? Que van cambiando por colores. Si ustedes ven un bastón blanco, es una persona que está indicando que es ciega. Así como lo decía la chica en el video, no ve nada, ¿sí? No ve nada, tiene muy pocos registros de lo visual y no puede utilizar la visión en forma funcional. Los bastones que son blancos y rojos hablan de personas que tienen 2 tipos de limitaciones. Son ciegas y que son sordas, ¿sí? Así que fíjense el detalle de solo el bastón nos va indicando qué limitación puede tener la persona. Y un bastón verde lo utilizan las personas ambliopes o con baja visión. La posición que nosotros vemos que ellos utilizan, este es como el lenguaje del bastón para ellos, que van utilizando, también va marcando distintos mensajes. Si está parado y lo tienen parado así como un mástil en forma vertical, indica que están esperando a alguien, ¿sí? Alguien están esperando. No quieren cruzar la calle, no quieren entrar, no quieren, ¿sí? Esto, estén atentos porque muchas veces uno cree que como está parado en una puerta, quiere ingresar y no sabe cómo, ¿sí? Solo la mera ubicación del bastón, por ejemplo, en forma vertical, nos va a indicar de que está esperando algo, ¿sí? Cuando una persona ciega pone el bastón en la posición horizontal y lo estira, ¿sí? Lo estira, implica que quiere pasar, quiere cruzar una calle,
quiere pasar de un sector a otro y no está seguro cuántas personas hay, cómo es el espacio, por lo tanto, ¿qué hace? Es tirar a todos, ¿sí? Es a modo de un llamado de atención para decir, paso, aviso que paso, presten ustedes atención que voy pasando y no veo, ¿sí? Y la posición de inclinado, si están quietos, claramente está indicando que están a la espera del transporte público o de algún tipo de transporte, un remis, un taxi, ¿sí? Así que si ellos están quietos pero con el bastón inclinado, implica que están a la espera, pero a la espera de un transporte, ¿sí? Que por ahí eso es importante que estemos atentos, por ahí si los vemos en la calle, porque no sé si todos los remiseros saben de que esta inclinación implica que quieren utilizar un transporte público, ¿sí? Entonces ellos hasta mismo empiezan a pedir ayuda justamente porque saben que no los están entendiendo. Pero todo varía en la posición de este bastón que nos va a ayudar un montón en interpretar las intenciones. Y como les digo, lo mejor es acercarse y después preguntar, ¿sí? No dar por entendido nada. Y sí, a nivel de la comunicación, como les decía, si bien ellos pueden hablar y comunicar todas sus necesidades, sus pensamientos en forma oral, no pueden acceder a la lengua escrita como tal. Y la mayoría de las personas ciegas, sobre todo, utilizan el sistema Braille, ¿sí? Que es un sistema así de 6 puntitos que van apareciendo en relieve y en el orden que se van moviendo y que van apareciendo van representando las diferentes letras del alfabeto. Así como nuestras letras que se combinan en palabras y que aparecen escritas, así también se van combinando estos puntos que forman el sistema Braille y les permiten a ellos acceder a las palabras escritas, ¿sí? Ahora ustedes me dirán, todos necesitaremos aprender Braille, y ya que estamos hablando de que solo es la información escrita, tal vez tendríamos que pensar que aquella documentación, aquello que sea muy necesario que esté escrito, que tengamos acceso a que ellos la puedan tener así, traducida al Braille, para que uno les pueda compartir la hoja y ellos poder hacer la lectura. Pero hoy la tecnología nos ayuda un montón porque hay toda una serie de amplificadores, de lupas. Las personas ciegas, a pesar de que ustedes digan para qué, pero son los usuarios privilegiados del celular. Uno dirá, ¿cómo lo usan? No saben los usos que tienen con el celular. Y con una velocidad, si nosotros creemos que escribimos rápido, no saben cómo lo manejan las personas ciegas. ¿Sí? El celular es realmente admirable. Hoy a nivel de la tecnología hay muchos recursos que aparecen. Los amplificadores, fíjense que es como un aparato en el cual yo pongo el celular, lo adapto, es como un lente y aparece como más grande. Claramente estos amplificadores, estas lupas, la van a utilizar aquellas personas ambliopes o que tienen baja visión, ¿sí? Y en los celulares, y van a ver que en los suyos también, aparecen los lectores de voz. No tienen... Pueden bajar alguna aplicación si quieren, pero generalmente la aplicación de Word tiene lector de voz. Cualquier documento o PDF que ustedes tengan en el celular, la mayoría de las aplicaciones convencionales de los celulares tiene lector de voz. Entonces, el celular termina siendo una buena estrategia, por ejemplo, si tengo que explicarle a alguien una documentación, qué es lo que dice la documentación. Te lo comparto por WhatsApp a esta persona lo abre y con el lector de voz lo puede acceder porque hay una máquina que le va dictando y le va contando todo lo que está escrito ahí. Y si no, ustedes mismos al documento pueden ponerlo en el celular y activar el lector de voz, ¿sí? Es un detalle que lo tenemos todos, pero que va a facilitar un montón
el acceso a cierta documentación, sobre todo escrita, porque la gran dificultad que tienen ellos en la comunicación es justamente el acceso a esa información escrita. Bueno, ya estamos, chicos, a la media hora, no hicimos un parate, pero ahí creo que estamos justitos para poder terminar a las 2 horas, ¿sí? No nos dilatamos más. En esto que hablábamos de lo sensorial, habíamos dicho que las grandes realidades que hablan de discapacidad sensorial eran por un lado lo visual y por otro lado lo auditivo. Así que ahora vamos a hablar un poquito de lo auditivo, así también ya se van interiorizando de ello. Hablar de discapacidad auditiva es hablar de cualquier pérdida o déficit que haya, ya sea una pérdida total, una ausencia de la posibilidad de escuchar, o una pérdida parcial, escucha un poquito, escucha algunos tipos de sonidos, ¿sí? Esto habla de también un rango bastante amplio de qué hablamos de discapacidad auditiva. No toda persona con discapacidad auditiva es sorda o no escucha nada, ¿sí? Hay personas con discapacidad auditiva que entran dentro de este paragüita de la discapacidad auditiva, que escuchan muy poquito o escuchan, pero el cerebro no logra codificar los sonidos, ¿sí? Entonces también ingresan dentro de lo que es la discapacidad auditiva. Dependiendo del momento en el que se da esta dificultad, esta limitación, también la posibilidad de desarrollo de la audición o de los procesos de compensación van a ir siendo diferentes, ¿sí? Hay personas que son muy hábiles en lo que es la lectura de los labios, ¿sí? Las personas con discapacidad auditiva están muy atentos a las caras, porque como saben que se les va información de los sonidos, están como hiper atentos a todo lo que sucede y están con los ojos mirando todo, y sobre todo buscando la cara, ¿sí? Son muy hábiles en la lectura de labios, la lectura facial, por lo tanto logran con los movimientos de la boca interpretar las palabras y comunicarse. Y hay otras personas con discapacidad auditiva que también pueden desarrollar la posibilidad de hablar, ¿sí? Aprenden a hablar buscando las sensaciones acá a nivel propioceptivo, a nivel del movimiento del aparato fonador, y aprenden a hablar a pesar que no se escuchan. Y otras personas prefieren utilizar a modo de comunicación lo que es la lengua de señas. Sí que tenemos que tener en cuenta a la hora de referirnos a ellos es que hay dos modos, digamos, de hacer referencia. Hipoacústicos, que son aquellas personas que escuchan un poquito. Algo del rango de los sonidos se percibe, ¿sí? Y generalmente tal vez necesiten apoyos, por ejemplo, de un audífono, de algún implante coclear, y con esos apoyos lo que se busque es como a modo de ampliar. ¿Vieron como las personas de baja visión usaban los lentes o las lupas para ampliar? Bueno, el audífono, el implante coclear hace lo mismo, tratar de ampliar la posibilidad de percibir sonidos, ¿sí? Así puedan utilizar la audición. Y en cambio, los sordos están impedidos, por más que escuchen los sonidos y haya acceso al sonido, el sonido como información no entra al oído y no entra al sistema nervioso. Por lo tanto, no perciben nada. Y a nivel de la audición no perciben nada. El modo de hacer referencia es decir a ellos como sordos, ¿sí? Vuelvo a decir lo mismo. No tengan miedo de usar la palabra. El término adecuado es decir, no es persona que escucha poco, que está limitado en la audición o que no. Es una persona que tiene discapacidad, presenta discapacidad auditiva
y es una persona sorda, ¿sí? No hay muchas vueltas, ¿sí? ¿Se puede usar así el término? Sí, se debe usar así porque esa es la realidad y la condición que presenta esta persona. ¿Es hipoacúsico? Es hipoacúsico. Es este el modo de hacer referencia. Como les vuelvo a decir, no se preocupen ustedes de impactar en ellos al hacer referencia a la persona sorda como tal, porque ellos mismos se denominan. Es más, los sordos hablan de que entre ellos, como muchos de ellos utilizan un lenguaje propio, que es la lengua de señas, ellos hablan de que son una comunidad. Entonces hablan de una comunidad sorda, ¿sí? Así que ustedes tampoco tengan temor en el uso de este término porque lo eligieron de esa forma. Sí que tenemos que tener en cuenta cuando estamos con personas con discapacidad auditiva disminuidos o una persona sorda. Primero de que nos preste atención. Si yo quiero vincularme y comunicarme con ellos, vamos a poder hacerlo, pero para ello necesito que me mire, ¿sí? Si se dan cuenta que esta persona, al hablarla muchas veces, no se da vuelta, no nos presta atención, es como que está haciendo su vida o está muy activo y uno dice, ¿qué le pasa que está tan activo? Lo mejor es llamarle la atención. ¿Cómo lo vamos a hacer? Levantando la mano, extendiendo el brazo, tocándole el hombro, en el caso que tenga, no sé, el celular o algo a mano, poder hacer alguna señal, cosa de prestar la atención y que venga hacia mí, ¿sí? Esto es importante porque si ellos prestan atención, van a tener la posibilidad, aquellos que leen los labios, de poder ver qué es lo que le digo, ¿sí? Y también empezar a través de gestos, o sea, uno dirá, yo no sé lengua de señas. No nos hace falta lengua de señas para comunicar cosas básicas. Los seres humanos no solamente hablamos con palabras, sino hablamos con gestos. Cada vez que hablamos, utilizamos los gestos para decir que vaya adentro, lo vamos a sacar, tócate la nariz. Usamos todo el tiempo gestos que son apoyos a nuestro lenguaje, a nuestra comunicación. Ahora, ellos lo escuchan, pero sí logran interpretar todos estos gestos, ¿sí? Por lo tanto, el señalar, el utilizar gestos convencionales que todo el mundo entendería, sería un medio de comunicación para las personas sordas, ¿sí? Y si no, si vemos sobre todo que se tratan de personas adultas, el poder mostrarle un cuadernito o una hoja y preguntarle si quiere escribir. Porque a veces los mensajes llegan más rápido cuando vienen escritos y no con semejante despliegue de gestos que tal vez no nos estemos entendiendo, ¿sí? Entonces, ¿qué viene bien? Tener a mano algo, un anotador, un cuadernito, y ver si hay una persona con discapacidad auditiva, si desea escribir para decirme qué es lo que necesita. Si no le entendemos, díganselo, ¿sí? Porque ellos tienen distintos recursos, como son muy hábiles en la comunicación las personas sordas. Entonces van a buscar los 1001 recursos para darse a entender. Yo no te entiendo, no te entiendo, no sé qué me decís, ¿sí? Con ese gesto, ustedes ya le indicaron que por favor busque otro medio porque con lo que está haciendo no le entendemos, ¿sí? Entonces, ¿qué es necesario que le digamos, que le avisemos? Esto que les decía, ¿se acuerdan que cuando hablábamos de la discapacidad motriz y de aquellas personas que podían tener dificultades en la comunicación? ¿Qué nos iban a ayudar? Los cartelitos que indiquen el baño, el cartelito que nos diga de qué se trata un lugar, una oficina, dónde se encuentra tal sector. Bueno, con las personas con discapacidad auditiva también, si bien no les hace falta a ellos para comprender de qué se trata, lo van a usar como recurso para indicarnos a nosotros, por ejemplo, que desean ir al baño y quieren saber dónde se encuentra el baño, ¿sí?
para indicar de que quieren pagar una boleta y no saben dónde está la caja, ¿sí? Entonces, fíjense la importancia de dotar con cartelitos, con comunicadores los espacios públicos. Y por otro lado, una herramienta que es valiosísima y fácil de aprender, no es tan complicado, es más, a veces hasta a los chicos les enseñamos y nos viene de 10, es el alfabeto dactilológico. ¿Qué es el alfabeto dactilológico? Es hacer con gestos de la mano las letras del abecedario, ¿sí? Vamos a hacer, hacemos todas. Cada letra tiene un gesto en particular, ¿sí? Por ahí estos gestos van a ir cambiando, de acuerdo también, vieron como tenemos modos de hablar distintos al español. En Argentina hablamos de una forma, en Bolivia se habla de otra forma, en Colombia se habla de otra forma. Bueno, en las lenguas de señas también hay modismos propios de cada sector. Nosotros en Argentina sí tenemos la lengua de señas argentina, y a veces hay pequeñas variaciones entre un gesto u otro, pero la mayoría en lo básico se parecen, así que uno se podría comunicar, ¿sí? Acá, bueno, esto yo se los voy a compartir, pero si les parece bien, fíjense, acá tengo un videito, así si les gusta y vamos practicando. Es solo usar las manos. Tenemos la A, cerrado, pulgar arriba, la B, la mano cerrada también, C, la Che, que a veces nosotros no la usamos, pero nos permite deletrear, la D, la E, la F, la G, se agarran la oreja, se la tiran algún ratito. H, con 3 dedos giro sobre la cara. H, la I, la J, la K. Acá va un dedo que entra en el medio. La L, esto los chicos jóvenes la usan un montón. La L, la M, la N, la ñ. Pueden ir con el dedo arriba o hay personas que la hacen así. La O, la P, la Q, la R, la R, la S, la T. Acá es como que se va armando la letra con nuestros labios. T, la U, la D corta, la W, X, Y y Z. La Z es dibujar una Z en el aire con el dedo chiquito, ¿sí? Igual después este videito lo compartimos, así ustedes practican. Claramente el alfabeto dactilológico es el abecedario. ¿Y para qué nos serviría?
para deletrear las palabras que queremos decir, ¿sí? Entonces, a veces, no sé, uno quiere decir una indicación, o por ejemplo decir taxi, deseas un taxi, no me entiende la palabra taxi, haciendo gestos, haciendo lo otro, puedo deletrearlo. ¿Cómo lo haríamos? La T, la A, la X y la I. Fíjense que con mi cuerpo y con los gestos de la mano quedan dibujadas las letras, son muy fáciles. Lo ideal sería enseñarle a los chicos cuando aprenden el abecedario con estos gestos en la mano. No saben cómo ayuda a la memoria el hacerlas con las manos, porque justamente lo vamos viendo y lo vamos sintiendo en el cuerpo. Pero esto es lo importante de saberlo, como les digo, es algo cortito, pero que viene bien, sobre todo a la hora de comunicar. Aquí les voy a compartir otro videito. ¿Por qué también se utiliza el alfabeto dactilológico? Muchas veces utilizamos esos gestos de las letras para indicar cómo me llamo yo, ¿sí? Entonces, a veces uno, solo con la lectura de labios, no logran interpretar cómo me llamo, o quién soy, o qué soy. Entonces, este deletreo nos ayuda. Pero también hay ciertos gestos que son muy fáciles de hacer, básicos, ciertas señas en realidad, porque ya son convencionales, que nos van a ayudar a comunicar. Aquí van a ver de que no es hablado, pero aparece el gesto y qué significa. Yo, buenos días, es como que se abre el sol así. Buenas noches, se apaga el sol. Buenas tardes. Fíjense cómo se dice chao. De nada. Gracias. Intérprete. Nombre. ¿Sí? ¿Cuál es tu nombre? Fíjense, ahora voy a poner pausa acá, porque por ahí es fundamental esto para vincularnos. ¿Recuerdan que dijimos en el primer encuentro cómo queremos manejarnos con las personas con discapacidad? Primero con su nombre. ¿Cómo se lo vamos a preguntar? Es como que así tiramos agua al frente y decimos nombre y voz. ¿Cuál es tu nombre? Y lo señalamos, ¿sí? Y ahí la persona va a empezar a decir Andrea. Ese es mi nombre, ¿sí? Lo deletreé. Y yo interpretándolo me doy cuenta de cómo se llama. Fíjense que es un gesto muy fácil para acordarse de qué se trata. Saludos, para pedir un segundo nombre. Seña personal. Seña personal. ¿Por qué dice seña personal? Las personas sordas, y como nosotros no estamos deletreando nuestro nombre todo el tiempo, sino que utilizamos nuestra firma, ¿vieron? Que cuando hacemos la firma, eso ya representa que somos nosotros. Bueno, las personas sordas, en vez de deletrear siempre su nombre, utilizan señas personales. Eligen una seña que siempre usan y uno ya lo interpreta como su nombre, ¿sí? Yo me acuerdo que alguna vez, estando con una comunidad de personas sordas, ellos habían elegido que mi seña personal sea y como que tenía yo en ese tiempo, tenía mucho más rulo, entonces me hacían esto. Cada vez que ellos hacían esto, era Andrea, ¿sí? Entonces era su gesto personal. Y cada persona de la comunidad sorda suele tenerlo, ¿sí? Ellos son muy hábiles, no van a utilizar el gesto personal si saben que ustedes no conocen de qué se trata, ¿sí? Pero sepan de que existen gestos que hablan como una firma de la persona. A ver, vuelvo a ponerlo porque
apellido. Y quiero. Y acá hay uno importante, me parece que lo pasé por acá. Bueno, esto que decía de la seña personal. Sordo. Fíjense cuál es el gesto para decir que es sordo. Claramente el gesto para ser sordo, se tocan el oído y la boca, ¿sí? Ellos hacen esto. Cuando ven que ellos hacen esto, y ya sabemos de que se trata de una persona sorda, ¿sí? Entonces buscamos los medios de comunicarnos de otra forma. A ver, ustedes me dirán, pero hay que aprender lenguas de señas para hacerlo, y sé que es muy bueno porque nos facilitaría muchas cosas, pero sí teniendo herramientas básicas, y como les digo, siempre buscando la alternativa, siempre hay posibilidad de encontrar soluciones a todo, ¿sí? No decir, a ver, no me voy a poder comunicar o no voy a poder resolverle esto a esta persona porque no sé lengua de señas. No, hay muchos modos de solucionarlo, buscando que lo escriba, buscando que a un intérprete, buscando que de a poquito vayamos deletreando palabra por palabra qué es lo que se necesita. Entonces, en realidad lo que hay que ser es bastante hábil, y por suerte ellos ya lo son. Entonces, nos facilita también mucho, ¿no?, el intercambio. Sí, como una aclaración que creo que no la dije, antes se utilizaba mucho el término sordo-mudo. Sordo-mudo, no existe la persona sordo-muda, ¿sí? En realidad son sordos. No hablan porque no han desarrollado la posibilidad del habla porque no se escuchan. Pero hay muchos sordos que hablan, ¿sí? Aprendieron a hablar porque alguien le enseñó a usar el aparato fonador, ¿sí? Pero no existe el sordo mudo como tal, no es otra clasificación u otra discapacidad, ¿sí? Son sordos, ¿sí? Son sordos que sí puede ser que no hayan desarrollado el habla, pero el término sordo mudo como tal no existe, ¿sí? Ya no se usa, ya quedó en desuso, digamos, este término en realidad. Bueno, no sé si tienen alguna pregunta, fue mucho, traté de amontonar condensar todo lo que se podía. De todas formas, así como se compartió el primer material, también este material se va a compartir, vamos a compartir los videitos, ¿sí? Cosa que ustedes cuando estén libres, o si están con sus hijos o sus sobrinos, estar con los chicos haciendo esto de la lengua de señas o del alfabeto, no saben lo graciosísimo que es, y aparte que nos permite practicarlo, ¿sí? Así que úsenlo, van a ver de que nos va a venir muy bien, ayuda mucho. Sobre todo para que ustedes se sientan más seguros a poder interactuar con ellos y que sepan que les están siendo útiles, ¿no? Bueno, y seguimos en esta línea de qué queremos en esto de cambiar la mirada, una nueva forma de mirar, de poner en práctica nuevas actitudes. Y este conocer que hicimos hoy, a modo de síntesis, pero empezar a conocer de cada tipo de discapacidad, en realidad lo que apunto y lo que pretendo es que ustedes no observen tanto al otro, sino que observen ustedes mismos y viendo qué saben de ello, qué actitudes tienen ante estas realidades, y sobre todo esto, el conocer nos permite ponernos en el lugar de los otros y ser empáticos, ¿sí? Así que sobre todo hacia esto apuntamos, justamente porque, como les decía, van a ver de que la realidad de la discapacidad es muy variada, es única, ¿sí? Es muy singular en realidad, cada realidad es única, y no las podemos comparar. Pero sí, conociendo un poquito de cada una de estas realidades, vamos a saber cómo ubicarnos mejor a la hora de vincularnos con las personas con discapacidad.
¿sí? Bueno, por mi parte les agradezco, espero que les haya gustado. No vi muchas preguntas, así que espero que si queda alguna duda, bueno, ya se sigue en algún momento, me los comparten o igual el material lo vamos a compartir, ¿sí? Así lo tengan a mano. Bueno, qué bueno que les haya servido. Saben que a cualquier cuestión o preguntita estamos ahí dispuestos para contestar. Bueno, Cecilia, estamos justo a las 11 en punto. Sí, profe, hemos terminado justo a tiempo. Tal cual. Sí, sí, cualquier duda que tengan, me las pueden transmitir a mí, yo se las derivo a la profe, como ustedes prefieran. Y sí, vamos a subir el material en estos días. Si ahí preguntan si el material de la CENI lo voy a compartir, sí va a estar ahí. Igual sé que ustedes van a tener posibilidad después de otros espacios, ¿no? Ya en contacto con lo que es la lengua de señas, pero esto inicial básico se los comparto yo desde ahora. Bueno, muchas gracias a todos. Que tengan buen día. Gracias, profe, igualmente. Hasta la Gracias, próxima clase. Cecilia. Hasta el viernes. Hasta el viernes. Sí. Bueno, profe, buen día. Hasta luego. ¿Todos pudieron registrar su asistencia? ¿Pudieron abrir el formulario? Sí, profe. Bueno, Sí, seguro. se los copio por las dudas alguien no haya podido y quedó muy arriba.